Mi ruta habitual va de Vancouver a San Francisco, un trayecto directo, aparentemente sencillo, con sus tramos monótonos de asfalto que atraviesan bosques, montañas y alguna llanura árida de vez en cuando. Es el tipo de ruta donde el paisaje apenas cambia durante horas, una cinta de carretera enmarcada por las siluetas de interminables pinos o la niebla envolvente de las crestas costeras. Los puntos de referencia son escasos, una gasolinera deteriorada aquí, un cartel desgastado por el clima allá, tal vez el letrero luminoso de un diner parpadeando débilmente en la distancia como un espejismo. A primera vista, parece inofensivo, incluso rutinario, pero esa sensación de normalidad solo sirve para ocultar las peculiaridades que se cuelan cuando el mundo se sumerge en la oscuridad. Siempre he preferido el turno nocturno. Hay algo reconfortante en la soledad que trae, la ausencia de tráfico bullicioso, el zumbido silencioso de mi motor acompañándome como un viejo amigo. La carretera se siente viva de una manera diferente por la noche, su vasta extensión envolviéndote como un capullo de aislamiento. Es un momento en el que tus pensamientos pueden vagar libremente, sin interrupciones por el caos de las horas diurnas. Pero por más serena que pueda ser la noche, también lleva un peso considerable, una inquietud silenciosa que crece con cada sombra, cada movimiento inexplicable captado por el rabillo del ojo. Ahí afuera, bajo el vasto cielo indiferente, estás a merced de cosas que no comprendes del todo. Conducir de noche tiene una manera de jugar con tus sentidos. La autopista, tan clara a la luz del día, se transforma en algo completamente diferente bajo el pálido resplandor de la luna. Las formas cambian en la periferia de tu visión, parpadeando dentro y fuera de la existencia como fantasmas. Los árboles parecen inclinarse más cerca de la carretera, sus ramas extendiéndose como dedos esqueléticos. El silencio no es realmente silencio en absoluto, está lleno del zumbido bajo del viento distante, el susurro ocasional de criaturas invisibles y, si tienes mala suerte, el sonido de algo caminando justo más allá del borde de tus faros. A lo largo de los años, he visto cosas que harían cuestionar la cordura incluso a la persona más lógica. Luces que danzan erráticamente por el cielo, demasiado deliberadas para ser estrellas pero demasiado erráticas para ser aviones. Formas que se mueven por los bosques con una rapidez y gracia que ningún animal común podría igualar. Una vez, vi lo que parecía una figura masiva agachada en la línea de árboles, sus ojos brillantes fijos en mi camión mientras pasaba a toda velocidad. Me dije que era solo un truco de la luz, un reflejo en mi parabrisas, pero el recuerdo de esos ojos aún persiste, sin parpadear, en el fondo de mi mente. Pero por todas las cosas extrañas e inexplicables que he encontrado, ninguna, se compara al terror de los caminantes del arcén. Esos otros fenómenos, tan inquietantes como son, se sienten distantes, como ver una escena detrás de un cristal. Los caminantes del arcén, en cambio, están cerca. Demasiado cerca. Hay algo en la forma en que caminan, tan firme y con propósito, que hace que los vellos de la nuca se ericen. No pertenecen a esas carreteras oscuras y solitarias, y sin embargo, siempre están allí, justo al borde de tu visión, como si la autopista misma los hubiera convocado. La primera vez que vi uno, era inexperto, un camionero novato tratando de probar mi valía en mi primera ruta por la número 5. Ese tramo de autopista era notorio entre los conductores experimentados, no por su terreno o condiciones, sino por su inquietante vacío. Era una de esas noches que parecían extenderse eternamente, del tipo en que el mundo se sentía vaciado, dejándome solo a mí, mi camión y la carretera. El aire era fresco y cortante, del tipo que se te mete en los huesos si no tienes cuidado, y la luna llena colgaba arriba como un centinela pálido, bañando el paisaje en una luz sobrenatural. El asfalto brillaba débilmente bajo su resplandor, extendiéndose adelante como una cinta plateada interminable. Estaba alerta, mis sentidos agudizados por la soledad y el zumbido silencioso de mi camión. Fue entonces cuando la vi. Al principio, era solo una forma en la distancia, apenas más que una sombra contra la línea blanca del arcén. A medida que me acercaba, los detalles comenzaron a surgir, su figura menuda,
el suave balanceo de su vestido azul de verano en la leve brisa y, finalmente, su rostro. No me miraba, de hecho, no miraba nada en absoluto. Su sonrisa vacía estaba congelada en su lugar, como si estuviera perdida en algún ensueño privado. Sus pies descalzos se deslizaban sobre la grava como si el terreno áspero ni siquiera se registrara. La pura normalidad de su apariencia fue lo que la hizo tan inquietante. No estaba desaliñada ni salvaje, sin señales de pánico o angustia, solo una mujer común, moviéndose con una calma espeluznante por el medio de la nada. Este no era solo un tramo vacío de carretera, era un vacío, flanqueado por millas de bosque oscuro a un lado y una nada interminable al otro. No había parada de descanso, ni pueblo, ni siquiera un camino de entrada o sendero de tierra por millas en ninguna dirección. La realización me golpeó como algo profundamente errado. Ella no debería estar allí. Nadie debería. Aún así, intenté racionalizarlo. Tal vez había vagado desde un campamento cercano, pensé. Tal vez era parte de algún grupo que caminaba por la zona, aunque no había visto autos estacionados ni señales de actividad en horas. Su expresión vacía y su ritmo tranquilo me molestaban, pero me obligué a concentrarme en la carretera por delante. No había razón para detenerme, me dije. Y aunque la hubiera, ¿qué podría haber hecho por ella? Intenté sacármelo de encima mientras la pasaba, apretando el volante con más fuerza mientras mis faros iluminaban su rostro por última vez. Esa sonrisa fue solo una imagen fugaz, pero quedó grabada en mi mente como una mancha. No era el tipo de sonrisa que pertenecería a alguien caminando solo en plena noche. Era demasiado distante, demasiado vacía. Y mientras su figura desaparecía en el retrovisor, tragada por la oscuridad, una inquietud corrosiva comenzó a echar raíces en mi pecho. Pasé la siguiente hora intentando racionalizar lo que había visto. Tal vez estaba sonámbula, pensé. Tal vez estaba bajo la influencia de algo, drogas, alcohol o agotamiento. Pero cuanto más buscaba respuestas, más preguntas surgían. ¿Por qué no parecía tener frío, con el aire nocturno tan cortante? ¿Cómo había terminado aquí, tan lejos de cualquier lugar, sin siquiera un par de zapatos? Y, sobre todo, ¿por qué parecía tan tranquila? La carretera parecía más silenciosa después de eso, como si la noche misma se hubiera vuelto más pesada. Mis pensamientos volvían a ella una y otra vez, como una canción atrapada en repetición. Su imagen estaba grabada en mi mente, el vestido azul suelto, la piel pálida, los ojos vidriosos y esa sonrisa inquietante. Quise creer que era algo único, un encuentro extraño que podía atribuir a la mala suerte o a una imaginación inquieta. Pero en el fondo, no podía sacarme la sensación de que era algo más. Algo que no tenía palabras para describir. Para cuando llegué a mi destino, la mujer casi había desaparecido de mis pensamientos conscientes, pero no del todo. Persistía en el fondo de mi mente, una invitada no deseada en los momentos de calma cuando bajaba la guardia. Me convencí de que no era nada, solo una coincidencia extraña, una rareza aislada en un viaje por lo demás sin incidentes. Pero ese viaje fue solo el comienzo. Lo que no me di cuenta entonces, lo que no podía haber sabido, era que su aparición no fue algo aislado. No fue un momento único de rareza en una ruta por lo demás rutinaria. No, ella fue solo la primera de muchos. Y aunque me dije esa noche que no había nada de qué preocuparse, algo en el fondo de mi mente susurraba lo contrario. No sería la última vez que vería una figura como ella en el arcén, y podía sentir la inquietud asentándose en mí incluso mientras intentaba seguir adelante. Había más de ellos allá afuera, esperando. Observando. Y no se quedarían en mi visión periférica para siempre. No aparecen en cada viaje, pero una vez que los ves, es como si tus ojos se sintonizaran con una frecuencia oculta y no puedes dejar de verlos. Lo que antes se mezclaba perfectamente con la oscuridad ahora destaca con una claridad escalofriante. Siempre están ahí, justo al borde del mundo, caminando por esa delgada franja de carretera como un reloj, sus pasos tan medidos como el tic-tac de un metrónomo.
Es como si la carretera misma los poseyera, como si estuvieran atados a ella por alguna ley tácita. He pasado por hombres con rostros curtidos por el tiempo, mujeres con cabellos fluyendo como plata bajo la luz de la luna, e incluso niños. Siluetas pequeñas avanzando con movimientos demasiado deliberados para alguien tan joven. Cada uno es único en apariencia pero idéntico en su propósito, esa marcha ininterrumpida e interminable por el arcén. No es solo su presencia lo que perturba, es la forma en que parecen tan desconectados de todo a su alrededor. No importa el clima, no importa lo cerca que te acerques, nunca se inmutan, nunca reaccionan, nunca parecen pertenecer al mundo como lo conoces. Su ropa puede estar impecable o harapienta, moderna o anticuada, pero todos comparten esa misma desconexión espeluznante del presente. Algunos están descalzos, sus pies deslizándose sobre la grava sin un gesto de dolor, otros están vestidos como si hubieran salido de un siglo diferente por completo. Y sin embargo, no importa cuántos detalles descompongas, te quedas con la misma sensación abrumadora de que algo está mal. Los otros camioneros los llaman vagabundos de la luna, un término susurrado alrededor de mesas de diners y en charlas nocturnas por CB. Tiene un aire de folclore, casi despectivo, como si fueran solo otra historia de fantasmas transmitida para darle un poco más de carácter a la carretera. Pero nunca me gustó el nombre. Hay algo demasiado benigno en Vagabundos de la Luna, algo que sugiere una sensación de desorientación o curiosidad inofensiva. Eso no es lo que son. Son deliberados. Intencionales. Yo los llamo caminantes del arcén porque eso es lo que son, figuras atadas al borde de la carretera, vinculadas a ella como marionetas a sus cuerdas. Y la forma en que caminan, siempre al mismo ritmo, el mismo compás, hace imposible creer que estén perdidos o confundidos. Van a alguna parte. Y eso es lo que más me aterra, no sé a dónde van, pero estoy seguro de que no es un lugar al que quisiera seguir. Durante años, hice un hábito de simplemente pasarles de largo, los ojos fijos firmemente en la carretera por delante, las manos agarrando el volante más fuerte cada vez que aparecían. La regla tácita entre los camioneros es que no te detienes por ellos, no interactúas con ellos, ni siquiera los reconoces si puedes evitarlo. Son como sombras proyectadas donde no debería haber luz, y aprendes rápidamente que cuanto menos atención les des, mejor. No es que no sintiera el impulso ocasional de ayudar, no estoy hecho de piedra, pero hay algo en los caminantes del arcén que te mantiene anclado a tu asiento. No es miedo en el sentido tradicional. Es más profundo, algo primal. Tus instintos te gritan que sigas moviéndote, que los dejes atrás, que nunca dejes que tu curiosidad supere tu sentido de autopreservación. Aún así, es imposible pasarles de largo sin sentir que te están observando. Nunca levantan la vista, nunca rompen su paso, pero hay una conciencia casi imperceptible en ellos. Está en la forma en que sus cabezas permanecen perfectamente inmóviles, como si estuvieran escuchando algo justo más allá del zumbido de tu motor. Está en la forma en que sus cuerpos se mueven, mecánica pero precisa, como si obedecieran un ritmo que solo ellos pueden escuchar. Incluso si nunca haces contacto visual, puedes sentir su presencia persistiendo mucho después de haber pasado, como una corriente fría que se asienta en tus huesos. Por mucho tiempo, pensé que había aprendido a convivir con ellos, los caminantes del arcén. Se convirtieron en una parte inquietante del trabajo, un hilo oscuro tejido en el tapiz de largas noches solitarias en la carretera. Me convencí de que mientras no mirara demasiado de cerca, mientras no dejara que mi imaginación se adentrara en territorio peligroso, podían permanecer como solo otra rareza de la autopista. Me entrené para mantener mis ojos fijos en el horizonte, para dejar que sus figuras se desdibujaran en las sombras mientras pasaba a toda velocidad. Eran como las estrellas en el cielo, siempre allí pero distantes, inalcanzables y, en última instancia, ignorables. O eso pensaba. Pero hace unos meses, algo pasó que lo cambió todo. Era una noche tranquila, del tipo de quietud que se siente casi opresiva, como si el mundo mismo estuviera conteniendo el aliento.
El zumbido de mi motor y el leve crepitar de la radio eran mis únicos compañeros, un ritmo extrañamente reconfortante que mantenía a raya la soledad de la carretera. El cielo era un negro profundo y aterciopelado, su extensión rota solo por los puntitos dispersos de estrellas y el tenue resplandor de la luna creciente. El tramo de autopista en el que estaba era particularmente remoto, del tipo en que el tiempo parece extenderse infinitamente y el horizonte se convierte en un borrón oscuro. No había marcadores de millas, ni señales reflectantes, ni autos de paso, solo la cinta de asfalto cortando el vacío, flanqueada por bosques densos y sombríos que parecían acercarse más con cada milla. Había estado conduciendo durante horas sin ver a otra alma, mis pensamientos entrando y saliendo de la niebla del cansancio. Era el tipo de desolación que hace vagar la mente, que despierta recuerdos enterrados y vagas ansiedades. Mantuve mis ojos en la carretera por delante, mis manos agarrando el volante lo suficientemente fuerte como para alejar la inquietud creciente que a veces viene con noches como esta. La carretera se sentía demasiado silenciosa, del tipo de silencio que te hace preguntarte si de alguna manera has deslizado fuera de la realidad y entrado en un espacio liminal donde las reglas del mundo no se aplican. Fue entonces cuando la vi. Al principio, fue solo un destello de movimiento en el borde de mis faros, algo pálido e indistinto contra la oscuridad del arcén. Entrecerré los ojos, inclinándome ligeramente hacia adelante, intentando darle sentido a la figura que lentamente se materializaba desde las sombras. Cuando mi camión se acercó más, los detalles tomaron forma, una anciana frágil, encorvada y arrastrándose por el arcén en una bata de hospital que ondeaba ligeramente en la brisa suave. Su silueta era tan delgada, tan frágil, que parecía casi ingrávida, como si una ráfaga de viento pudiera llevársela. Su cabello blanco estaba desordenado y salvaje, una especie de halo caótico que enmarcaba su rostro demacrado y hundido. Su piel, pálida y como papel, parecía brillar débilmente bajo la luz de la luna, haciéndola parecer casi espectral. Se movía con un ritmo lento y deliberado, sus zapatillas de hospital raspando contra el pavimento en un sonido que de alguna manera podía escuchar incluso a través de la cabina sellada de mi camión. Era un sonido que se quedó en mi mente, como uñas rozando ligeramente contra piedra, una cadencia rítmica que coincidía con su arrastrar implacable. Su sonrisa me tomó desprevenido. No era el tipo de sonrisa que calentaba el corazón, era una expresión hueca y vacía que envió un escalofrío por mi columna. Sin embargo, había algo en ella que me recordaba a mi abuela, fallecida hace mucho. Contra mi mejor juicio, decidí detenerme. Estacioné mi camión al lado de la carretera, tomé la linterna del compartimiento de guantes y salí al aire fresco de la noche. Mientras caminaba hacia ella, el sonido de sus pies arrastrándose se hizo más fuerte, el raspado del caucho contra la grava irritando mis nervios. La llamé, mi voz vacilante, pero no respondió. Solo siguió moviéndose, su mirada vacía fija en el horizonte. Cuando finalmente entró en el haz de mi linterna, me congelé. De cerca, se veía aún peor, su piel era pálida y fina como papel, sus ojos hundidos y sin vida. Pero fue su sonrisa lo que realmente me inquietó, una mueca apretada que parecía burlarse de mí. Mis instintos me gritaban que retrocediera, que volviera a mi camión y condujera, pero no podía moverme. ¿Estás bien?, pregunté, mi voz temblando. No deberías estar aquí afuera. No respondió. Ni siquiera disminuyó la velocidad. Di otro paso, la linterna temblando ligeramente en mi mano. ¿Necesitas ayuda? Aún nada. Solo el raspado constante de sus zapatillas contra el pavimento, un sonido que parecía hacerse más fuerte con cada segundo que pasaba. Mi corazón latía con fuerza ahora, un sudor frío brotando en mi nuca mientras me acercaba más. El haz de luz atrapó su rostro de nuevo, iluminando esa sonrisa hueca y sin vida, y sentí un escalofrío de puro temor subiendo por mi columna. Cada instinto que tenía me gritaba que me diera la vuelta, que regresara al camión y me alejara. Pero no podía. Algo en ella, algo que no podía nombrar del todo, me mantenía allí, arraigado al lugar mientras se arrastraba más cerca.
Me dije que solo estaba tratando de ayudar, que no podía dejarla sola aquí afuera. Pero en el fondo, sabía que había algo más oscuro, algo que no quería admitir ni siquiera ante mí mismo. Ella levantó las manos con un movimiento lento y deliberado, los dedos huesudos curvándose hacia mí de una manera que se sentía tanto mecánica como depredadora, como una máquina oxidada cobrando vida. Sus uñas estaban agrietadas y amarillentas, puntas irregulares que parecían brillar débilmente bajo el haz de mi linterna. No fue solo la visión de sus manos lo que me congeló en el lugar, sino la abrumadora sensación de malicia que radiaba de ella, una ola sofocante de temor que dificultaba respirar. Su mandíbula se abrió con un crujido, de manera antinaturalmente amplia, revelando no solo las encías pálidas y arrugadas donde deberían estar los dientes, sino un vacío que parecía extenderse más profundamente de lo que era anatómicamente posible. No era solo una boca, era un abismo, un pozo de nada, más negro que la noche a nuestro alrededor, como si ella fuera una puerta viviente hacia algo mucho peor. No podía apartar los ojos, incluso mientras el pánico surgía a través de mí, mis extremidades volviéndose torpes e insensibles. Mi linterna temblaba en mi agarre tembloroso, el haz rebotando erráticamente mientras mi respiración se entrecortaba en jadeos rápidos y superficiales. Esa mueca suya, demasiado amplia, demasiado fija, no flaqueaba, incluso cuando los bordes de su boca parecían estirarse de manera antinatural, rompiendo la piel en las comisuras en grietas finas y supurantes. Tropecé hacia atrás, cayendo sobre mis propios pies, la linterna resbalando de mi agarre y cayendo al pavimento. Él giró salvajemente, proyectando sombras largas y parpadeantes por la carretera, pero no me atrevía a alcanzarla. Mis instintos me gritaban que corriera, pero mis piernas no cooperaban. Solo podía mirar mientras ella comenzaba a moverse. Su embestida fue imposiblemente rápida, su cuerpo frágil avanzando con una fuerza y agilidad que desafiaban toda ley de la naturaleza. Un momento estaba arrastrándose hacia mí a ese ritmo agonizantemente lento, y al siguiente, estaba sobre mí, sus dedos fríos y esqueléticos envolviéndose alrededor de mis tobillos como abrazaderas de hierro. El frío de su toque fue inmediato y cortante, como si todo el calor de mi cuerpo estuviera siendo succionado a través de su agarre. Intenté liberarme a patadas, intenté girar y alejarme, pero su agarre era implacable, sus brazos delgados poseyendo una fuerza que se sentía monstruosa, de otro mundo. No era solo su fuerza física, era como si el acto mismo de resistirme la alimentara, haciendo su agarre más fuerte, su tirón más poderoso. El sonido raspante de sus zapatillas contra el pavimento se hizo más fuerte, más implacable, mientras comenzaba a arrastrarme hacia el arcén. El rítmico raspa 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 ya no era solo un sonido, era una presencia, una fuerza invasiva que parecía clavarse en mi mente, resonando allí como un estribillo cruel y burlón. Mis rodillas rasparon contra la grava, las rocas dentadas mordiendo mi piel, pero el dolor apenas se registraba contra el terror abrumador que me consumía. Su rostro se alzaba más cerca, sus ojos hundidos fijándose en los míos con una intensidad que se sentía como un peso físico. Esos ojos, eran pozos de sombra, desprovistos de cualquier reflejo, y sin embargo sentía algo mirando desde dentro de ellos, algo antiguo y hambriento. Me retorcí salvajemente, mis botas conectando con sus brazos frágiles y su pecho hueco, pero era como golpear piedra sólida. Mis patadas enviaban vibraciones a través de mis piernas, sacudiendo mi cuerpo con cada impacto, pero ella ni siquiera se inmutaba. Su rostro demacrado permanecía congelado en esa misma mueca espeluznante, su cabeza inclinándose ligeramente a un lado como burlándose de mis intentos fútiles de escapar. Cuanto más luchaba, más parecía espesarse el aire, presionándome como una manta sofocante. El raspado implacable de sus pies contra el pavimento se hacía más fuerte, más agudo, hasta que parecía ahogar cualquier otro sonido, incluso el latido frenético de mi propio corazón. Arañé el suelo, mis dedos clavándose en la grava en un intento desesperado de anclarme. Los bordes afilados de las piedras cortaban mis palmas, pero no me importaba. Podía sentir que me arrastraban más y más cerca del arcén,
al borde de la carretera donde la oscuridad parecía profundizarse de manera antinatural, como si la misma tela de la realidad se estuviera deshaciendo allí. No era solo el acto físico de ser arrastrado, era la sensación de ser llevado hacia algo mucho peor, algo que no podía ver pero que podía sentir en la médula de mis huesos. El aire a su alrededor parecía vibrar con una energía baja y pulsante, un zumbido sin sonido que hacía doler mis dientes y erizar mi piel. En un último estallido de desesperación, giré mi cuerpo y arremetí con todo lo que tenía. Mi bota golpeó su mandíbula de lleno, el impacto enviando una onda de choque por mi pierna. Su cabeza se torció hacia un lado con un crujido enfermizo, pero cuando volvió a mirarme, su mueca era más amplia, su rostro más distorsionado. La carne alrededor de su boca parecía desgarrarse ligeramente, sus labios retrocediendo para revelar más de ese vacío imposible, esa oscuridad consumidora que amenazaba con tragarme entero. Su agarre vaciló, solo por un momento, y sentí un leve destello de esperanza encenderse dentro de mí. Pateé de nuevo, esta vez con ambos pies, vertiendo cada onza de fuerza que tenía en el movimiento. Sus dedos se aflojaron, y me arrastré hacia atrás, mi cuerpo gritando en protesta mientras me abría paso hacia el centro de la carretera. Pero incluso mientras me liberaba, el sonido raspante de sus zapatillas no se detenía. Me seguía, implacable e inquebrantable, como el tic-tac de algún reloj malévolo contando los momentos hasta que me atrapara de nuevo. Mi linterna parpadeaba salvajemente en el suelo, Suaz proyectando vistazos fugaces de ella mientras se arrastraba más cerca, sus manos extendidas, su mueca imposiblemente amplia. Por un momento, pensé que vi algo más detrás de ella, sombras moviéndose de manera antinatural, formas que parecían ondular y retorcerse como humo vivo. Fuera lo que fuera, parecían seguirla, atraídas por ella, alimentándose de su presencia. Incluso cuando desapareció en el denso velo de la oscuridad, su mirada se aferró a mí, un peso fantasmal que se clavó en mi pecho y se negó a soltarme. Sus ojos hundidos y sin vida estaban grabados en mi mente como un sello, sus profundidades huecas albergando algo mucho más malévolo que la mera vacuidad. Mi cuerpo temblaba, congelado en el lugar como si su misma existencia me hubiera arraigado allí. La noche se cerró a mi alrededor, pesada y sofocante, cada segundo estirándose en una eternidad mientras permanecía en el silencio frío, incapaz de moverme. Mis pensamientos corrían salvajes, frenéticos y desordenados. Cada parte lógica de mi cerebro me gritaba que regresara al camión, que cerrara las puertas, que escapara mientras pudiera. Pero mi cuerpo se negaba a escuchar, paralizado por el miedo primal que corría por mis venas como agua helada. El sonido de sus pies arrastrándose aún resonaba débilmente en mis oídos, un ruido fantasmal que parecía burlarse de mí, aunque ya no estaba a la vista. Mis manos estaban húmedas, mis respiraciones venían en jadeos cortos y entrecortados, como si el mismo aire se hubiera vuelto contra mí. La linterna yacía olvidada en el suelo, su tenue haz proyectando sombras erráticas que danzaban inquietantemente por el pavimento. Finalmente, con un esfuerzo titánico, me obligué a moverme. Mis piernas se sentían débiles, inestables, mientras tropezaba de vuelta hacia mi camión, cada paso una batalla contra la fuerza invisible que parecía jalarme hacia el arcén. Mis dedos temblaban con el mango de la puerta, resbaladizos por el sudor, y prácticamente caí dentro de la cabina, cerrando la puerta de golpe detrás de mí. En el instante en que el seguro encajó, sentí un pequeño alivio, pero fue fugaz. Mis manos temblaban violentamente mientras agarraba el volante, el cuero fresco anclándome lo suficiente para recuperar algo de control. Giré la llave en el encendido, y el camión rugió al volver a la vida, sus vibraciones familiares un recordatorio reconfortante del mundo real. Pero incluso mientras el rugido del motor llenaba la cabina, ahogando el silencio opresivo, no podía sacarme la sensación de que ella aún estaba allí. En algún lugar. Observándome. Mis ojos se lanzaron a los espejos laterales, escaneando la oscuridad en busca de cualquier signo de movimiento, pero la carretera detrás de mí estaba vacía.
La tenue esperanza de haberla dejado atrás comenzó a infiltrarse, pero fue rápidamente extinguida por el nudo frío de temor que se había asentado profundamente en mi estómago. Volví a la carretera lentamente, mis neumáticos crujiendo contra el arcén de grava mientras aceleraba. Mi mirada saltaba constantemente entre la carretera por delante y los espejos, cada sombra, cada destello de luz enviándome una ráfaga de pánico. La idea de que ella reapareciera, de esa sonrisa hueca y esos ojos muertos y hundidos, mantenía mi corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Presioné más fuerte el acelerador, desesperado por poner tanta distancia como fuera posible entre nosotros. Los faros del camión atravesaban la oscuridad, iluminando el tramo solitario de autopista que parecía extenderse infinitamente frente a mí. Pero la inquietud solo se hacía más fuerte. Era como si la carretera misma hubiera cambiado, los puntos de referencia familiares y las curvas sutiles que había llegado a conocer en innumerables viajes ahora sintiéndose ajenos y desconocidos. La oscuridad parecía más profunda, más impenetrable, las estrellas arriba más tenues de lo que deberían estar. Sentía una certeza creciente de que no estaba solo, de que ella aún estaba allá afuera, en algún lugar, siguiéndome como un espectro atado a mi propia presencia. Y entonces, a unas millas más adelante, mi peor miedo se confirmó. Allí estaba ella. El haz de mis faros atrapó su figura delgada y frágil, todavía arrastrándose por el arcén como si no hubiera perdido ni un paso. Su ritmo no había cambiado, ese mismo compás lento y deliberado, pero fue su rostro lo que envió una nueva ola de terror sobre mí. Estaba sonriendo. Esa misma mueca apretada y hueca se extendía por su cara, pero ahora se sentía más aguda, más deliberada, como si se estuviera burlando de mí. Sus ojos hundidos se encontraron con los míos a través del parabrisas, fijándose en mí con una intensidad que hizo que mi sangre se congelara. Pisé el acelerador a fondo, el motor rugiendo mientras el camión avanzaba con fuerza. Mi pulso se aceleró mientras la distancia entre nosotros crecía, su figura reduciéndose en el retrovisor hasta que no era más que una silueta tenue tragada por la oscuridad. Pero incluso entonces, no podía sacarme la sensación de que seguía observando, su mirada de alguna manera atravesando el vacío, siguiéndome sin importar cuán rápido o lejos condujera. El recuerdo de sus ojos y esa mueca inquietante se aferró a mí como una segunda piel, una presencia implacable que se negaba a desvanecerse. Mis manos agarraron el volante tan fuerte que mis nudillos se volvieron blancos, mis respiraciones viniendo en ráfagas cortas e irregulares. La carretera por delante parecía interminable, la oscuridad cerrándose a mi alrededor, y no podía evitar mirar los espejos de nuevo, medio esperando ver su forma arrastrándose reapareciendo en la distancia. A medida que las millas pasaban, el silencio en la cabina se volvía opresivo, el zumbido del motor y la estática leve de la radio haciendo poco para aliviar la tensión creciente. Mi mente reproducía la visión de ella una y otra vez, ese cuerpo frágil moviéndose con un propósito tan antinatural, ese rostro congelado en una parodia sombría de alegría. No podía escapar de ello, no podía alejarlo por mucho que lo intentara. Era como si su presencia se hubiera incrustado en mis propios pensamientos, infectándolos con un sentido inquebrantable de temor. Y en el fondo, lo sabía. Sabía que esto no había terminado. Podía poner 100 millas entre nosotros, 1000, y no importaría. Ella no estaba limitada por las reglas de la distancia o el tiempo. No era algo que pudiera dejar atrás corriendo. Todavía estaba allá afuera, esperando, observando. Y lo peor de todo, no podía sacarme la sensación de que no importaba cuán lejos condujera, nuestros caminos se cruzarían de nuevo. Desde esa noche, los caminantes del arcén han cambiado de maneras que no puedo explicar del todo, su comportamiento pasando de una anomalía inquietante en el fondo a algo mucho más deliberado, mucho más personal. Solían ser poco más que sombras extrañas al borde de mis faros, sus miradas fijas hacia adelante, siempre caminando hacia algún destino invisible e incognoscible. Pero ahora, cada vez que paso por uno, siento el peso de su mirada, pesada e implacable, como si estuvieran despojándome capas de mis pensamientos, desentrañándome con esos ojos oscuros y vacíos.
No es solo una mirada, me miran, me atraviesan, como si me hubieran marcado para algo. Es como si hubieran llegado a conocerme, a reconocerme, y ese reconocimiento me hiela hasta los huesos. Sus rostros también han cambiado, aunque no sé si es solo mi imaginación o alguna verdad aterradora que no puedo aceptar. Las sonrisas que alguna vez parecían vacías ahora se sienten deliberadas, burlonas, como si estuvieran al tanto de algún secreto terrible que no puedo comprender. A veces, cuando los faros de mi camión barren sus rasgos, capto destellos de movimiento, labios curvándose un poco más apretados, ojos entrecerrándose con un leve brillo de malicia. Cabezas inclinándose ligeramente mientras paso. Es sutil, casi imperceptible, pero es suficiente para acelerar mi pulso cada vez. Puedo sentirlo en mi instinto, me han notado. Y están esperando algo. He intentado todo para sacarme esa sensación, para convencerme de que todo está en mi cabeza. He alterado mis rutas, quedándome en autopistas más concurridas siempre que puedo, aunque eso añada horas a mis viajes. Pero no importa cuán lejos me desvíe de los caminos traseros desolados donde parecen ser más comunes, siempre aparecen. Los veo en las afueras de pueblos pequeños, al borde de lotes de gasolineras, incluso en las esquinas distantes de paradas de descanso al lado de la carretera. Siempre caminando, siempre observando. Es como si ya no estuvieran ligados a un tramo específico de autopista, están ligados a mí. Cada vez que subo a la cabina y me preparo para una larga noche en la carretera, siento su presencia esperando justo más allá del borde de mis faros, en la oscuridad que se extiende infinitamente en todas direcciones. Es como si conocieran mi horario, mis rutas, mis hábitos. A veces capto movimiento en mis espejos laterales, formas fugaces que desaparecen en el momento en que me giro a mirar. Otras veces, siento una certeza inquebrantable de ser observado, los vellos de mi nuca erizándose incluso cuando la carretera por delante parece vacía. Es una presencia de la que no puedo escapar, sin importar cuán rápido o lejos conduzca. He dejado de intentar darle sentido. Lo poco de lógica a lo que podía aferrarme se desmoronó en el momento en que me di cuenta de que habían comenzado a cambiar, y ahora todo lo que me queda es miedo y un temor silencioso y corrosivo. La carretera está llena de misterios, fenómenos extraños que desafían la razón, y he aprendido por las malas que algunas cosas es mejor dejarlas sin explorar. Los caminantes del arcén son una de esas cosas, un enigma que no ofrece respuestas, solo más preguntas y más terror. He reproducido esa noche una y otra vez en mi mente, intentando descifrar qué salió mal, qué hizo que dirigieran su atención hacia mí. Pero la verdad es que no creo que importe. Sean lo que sean, quieran lo que quieran, ya han decidido marcarme. Eso es todo lo que hay. Si hay una cosa que he aprendido, un consejo que puedo ofrecer a cualquiera que se atreva a conducir por las autopistas solitarias de noche, es esto: nunca te detengas por un caminante del arcén. No importa cuán inofensivos parezcan, no importa cuán lamentables o familiares puedan parecer, no reduzcas la velocidad. Ni siquiera los mires demasiado tiempo. Sigue conduciendo. Porque una vez que te has detenido, una vez que les has dado incluso un ápice de atención, nunca te dejarán ir. Te seguirán, acechando en los bordes de tu visión, sus rostros grabados en tu mente como una cicatriz que no puedes borrar. Y lo peor de todo, lo sabrás. Cada vez que la autopista se extiende infinitamente ante ti, cada vez que la oscuridad se cierre y engulla el mundo a tu alrededor, lo sentirás. Esperando. Observando. Su presencia silenciosa e inquebrantable se convierte en un pasajero invisible, viajando contigo en tus pensamientos, en los espacios entre tu latido y tu respiración. No los verás cada vez, pero eso es casi peor, porque cuando aparezcan, te darás cuenta de que nunca se han ido realmente. Siempre están contigo, parte de la carretera ahora, parte de ti.